Son las 9:14 de la mañana. Vamos a saludar ya a nuestra invitada. Es una mujer que se caracteriza por decir siempre lo que piensa de cada cosa, por no callarse y ahora también por escribirlo, además. Esperanza Aguirre, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Eli, muchas gracias por invitarme a tu programa. No, estoy encantada. Sé que se ha costado un poquito tarde, así que le agradezco muchísimo que haya madrugado para estar Sí, la con verdad nosotros. es que hoy el tráfico de salida estaba mejor de lo que yo esperaba, he llegado pronto. Esto Sí. del tráfico nos tiene, yo por lo menos ahí me tiene muy mosqueada. Esto de que cada vez que caigan 4 gotas de agua, en los últimos tiempos se nos atasque todo, como si en Madrid no hubiese llovido nunca o como si lo que cae del cielo fuese ácido sulfúrico en vez de agua. Pues es cierto, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid ya le decimos a la alcaldesa que es la primera vez en la historia de la ciudad, vamos, en la historia reciente de los últimos 2 siglos, que no hay un concejal responsable del tráfico, de la fluidez, de organizarlo. Tenemos un concejal de policía, la concejal de medio ambiente, que es la encargada de la contaminación, que es lo que ellos, más importancia le dan referido al tráfico. Y luego está el de urbanismo, que es el que se encarga de organizar las vías. Y entonces, unos por otros, la casa sin barrer. Y entonces, cuando caen 4 gotas, como dices tú, pues el otro día 4 horas tuvieron en alguna de las entradas. La salida norte de Madrid, todos los días, vosotros que sois periodistas, si alguna vez tenéis que ir a Antena 3 o a Onda Cero, pues es tremenda. Todos los días. Y bueno, yo pienso que esas cosas son responsabilidad del ayuntamiento, es como la limpieza, son 2 cosas de las que se tienen que ocupar. Y justamente pues de eso no parece que tengan mucho interés en ocuparse. Bueno, de la limpieza de las calles vamos a hablar luego de esa última propuesta que ha hecho la alcaldesa. Pero hombre, tengo yo aquí encima de la mesa su libro. Muchas gracias, Eli, que no te tenga yo que decir que he venido a hablar de mi libro. No, lo digo yo no me callo, que seguramente alguno de sus compañeros de partido le habrá dicho, pero hombre, Esperanza, ¿cómo se te ocurre sacar esto en este momento? Pues el momento es lo primero que me alegra que me saques, porque me gusta explicar. A mí, en el mes de julio del año pasado, la directora de la editorial Espasa, por enésima vez, me pidió que escribiera un libro. Y yo, la verdad, nunca tenía tiempo. Y me encontró, en cambio, en un momento de reflexión, después de haber perdido, haber ganado, pero no haber gobernado en el Ayuntamiento de Madrid y haber constatado que 1 de cada 3 votantes que habíamos tenido en las últimas elecciones se nos ha ido. Y es verdad que estaba en un proceso de reflexión y en ese momento, julio del año pasado, parecía que las elecciones iban a ser en octubre, coincidiendo con las catalanas, y si no, en noviembre, que era cuando se cumplían los 4 años. Bueno, y yo me comprometí a entregar el libro para Reyes. En el momento que las elecciones fueron en diciembre, yo le dije a la editorial, no, imposible, yo lo entregaré en marzo. En marzo lo entregué, convencida de que para marzo ya estaría resuelto el tema del gobierno. Pues no, el del gobierno está como hemos visto, y yo soy de las que opino pues lo que has dicho tú, que en el último minuto se puede producir el acuerdo del Frente Popular con los independentistas. Y estoy de acuerdo con lo que hoy editorializa, por ejemplo, el ABC, de que el Partido Popular tiene que tratar de llegar a un acuerdo con los otros 2 partidos constitucionalistas. ¿Que es difícil? Claro que es difícil, lo has dicho tú hace un minuto, pero yo no creo que sea imposible y creo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, para llegar a ese acuerdo seguramente hay que hacer una reflexión, que no sé si el Partido Popular está a tiempo de hacer una especie de autoexamen de conciencia para actuar seguramente en muchos aspectos de una manera distinta como ha venido actuando. Y en ese sentido su libro nos viene al pelo, porque es verdad que analiza y muy en profundidad algunas de las cuestiones que han llevado al Partido Popular a la situación a la que está, que es curioso porque lo que ocurrió el 20 de diciembre a nivel nacional fue algo muy parecido a lo que ocurrió en Madrid a nivel municipal. Es decir, el Partido Popular, que había ganado con unas mayorías absolutas desde hace tiempo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, y desde luego en el Gobierno de la Nación con una mayoría absoluta abrumadora en el año 2011, de pronto se encuentra con que vuelve a ganar, pero no llega. No, es como estos estudiantes que sacan una buena nota en selectividad, pero no consiguen entrar en la carrera que quieren porque no les da la media para la nota que se pide. Es que muchos estamos pidiendo, y veo que ayer Núñez Feijóo lo pidió en la conferencia que dio, que la ley electoral cambie y que haya una segunda vuelta. Creo que sería más justo que sean los ciudadanos los que digan quién quiere que gobierne,
que se organicen los pactos en los despachos. Que en el caso mío hubiéramos hecho una segunda vuelta, Manuela Carmena y yo, y que puede que hubiera ganado ella, pues posiblemente, pero le hubieran dado el gobierno a los ciudadanos y no Pedro Sánchez impidiendo al Partido Socialista que gobernara. A lo mejor ese es uno de los principales errores que ha cometido el Partido Popular, es decir, ha tenido una mayoría absoluta, muy absoluta, si me permite el término, y en esos 4 años que se podían haber hecho muchas cosas de estas que siempre tenemos pendiente, el gran pacto por la educación, el tema de la ley electoral, la reforma del Senado, estas cosas de las que siempre se habla, y no se ha hecho nada. Lo digo en el libro, que quizá nos dio un subidón después de los 186 escaños logrados, que fueron una cifra récord para el Partido Popular en el año 11, que acabábamos de tener en primavera de ese año unos resultados electorales extraordinarios, no solo en Madrid, es que tuvimos prácticamente todas las capitales de provincia, todas las comunidades autónomas donde se celebraban elecciones, con excepción de Asturias, pero en todas las que se celebraban elecciones, y Asturias ganó Álvarez Cascos, luego tuvieron que repetir las elecciones. El libro, mi reflexión, que no es una reflexión cerrada, por supuesto que está abierto y muchas otras causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado? Yo digo que la explicación que dan los líderes del partido y del gobierno es que las causas son la corrupción y la crisis económica y las medidas no siempre populares que ha habido que tomar. Yo lo reconozco que estas dos son causas muy importantes y que nos han convertido en el partido antipático y corrupto, que es mentira, porque hay corruptos, pero el partido, en general, la inmensa mayoría de los representantes no lo son. Esas son dos causas, pero yo digo que hay otras causas que, por lo que sea, creo que tenemos que analizar. La primera, la política de medios de comunicación del gobierno, que a mí me parece que en estos 4 años no ha sido acertada. Es el único calificativo que pongo y le llamo desastrosa. Ayer Paco Maruenda, que no es sospechoso estaba además Esther, de antimarianista, dijo que la política de comunicación del gobierno y del partido había sido disparatada. Digo, vale, pues... ¿Por qué? Pues porque primero fue no salir en ningún sitio. Yo lo cuento en el libro, que el jefe de prensa de un ministro o ministra me dijo a mí, no, si es que yo la única instrucción que tengo de mi jefe es que no salga de ninguna manera mi jefe en ningún medio. Y claro, no salir en los medios de comunicación, hacer ruedas de prensa sin preguntas y a la vez favorecer el que en determinadas cadenas haya unos políticos nuevos cuya única finalidad es poner verde al Partido Popular. ¿Y quiénes son esos políticos? Pues los de Podemos. Y bueno, pues eso ha dado que hayan tenido 5 millones de votos. Parece que algún gurú del PP, también lo cuento en el libro, considera que el que suba Podemos es muy bueno porque así le quita votos al Partido Socialista. A mí me parece un disparate total. Pero además de la política de medios de comunicación equivocada, creo que hay otra causa, que tú la has mencionado, Eli, que es que... los votos que tuvimos en el año 11, en diciembre, mucha parte de ellos eran de gentes que no simpatizaban con nosotros, pero nos votaron para evitar o para paliar, para arreglar el desastre económico que nos había dejado Zapatero. Y nos votaron convencidos de que iba a pasar lo mismo que pasó la primera vez que llegó el Partido Popular, que íbamos a arreglar la economía, le íbamos a dar la vuelta inmediatamente, que se iba a empezar a crear empleo. Y bueno, la crisis era más profunda, el déficit era inmenso y no se pudo paliar la cuestión tan rápido. Y el subidón de los 186 escaños nos hizo olvidar que, pues que esta gente no simpatizaban con nosotros y que teníamos que explicarnos mejor y que teníamos que dedicarnos a ellos y que eran votos prestados. Ya sé que todos los votos son prestados, pero quizá les tendríamos que hacer un poco más de caso. Y luego... pues yo también creo que en el Partido Popular tenemos otros dos problemas. Digo que no es cerrado, o sea, habrá muchos otros. Uno, que las propuestas del Partido Popular en todos los temas, pensiones, defensa, educación, sanidad, todo eso, se profundizó muchísimo en ellas en los años 90.
porque la FAES era la fábrica de ideas del partido, pero claro, de los años 90 aquí han pasado mucho tiempo, el mundo ha cambiado y sin embargo no lo hemos revisado a fondo. Ya desde los años 90, o sea, no estoy diciendo desde que llega el partido de Mariano Rajoy, sino cuando estamos en el gobierno, los primeros 8 años, pues la FAES tampoco quiere, en fin, hacer muchos papeles que pudieran incomodar al gobierno. Cuando ya llega Mariano Rajoy y durante la etapa de oposición, tampoco no vaya la FAES a estar, y ya preside Aznar, en contra de lo que diga la oposición, y en el gobierno menos. Total, que desde el 90 no hemos revisado nuestros proyectos, nuestros programas, y posiblemente esto está en la causa de que no hayamos sabido atraer a los jóvenes. Y finalmente, todos los partidos tienen un relato que hace que se emocionen y que se ilusionen las gentes cuando hablan de él. Por los comunistas no digamos, hacer la revolución, los independentistas, pues del Lehendakari Ibarretxe, lo cuento en el libro, decía que los vascos que llevan 7.000 años luchando por su libertad, oiga, hace 7.000 años ni había vascos ni se sabía lo que era la libertad, o sea, pero es un relato que emociona y que ilusiona a los independentistas catalanes, etcétera. Los socialistas, cuando cantan la Internacional, levantan el puño, dicen barbaridades, pero eso les emociona. Y sin embargo nosotros, que tenemos el relato más maravilloso a mi modo de ver, que es el relato de la libertad y de España, es decir, ¿cómo pueden los jóvenes dar 5 millones, los jóvenes, o muchos jóvenes, dar 5 millones de votos a un proyecto comunista, una ideología criminal, a una ideología que ha sido ya probada, que ha estado 70 años con las máximas facilidades y que lo único que ha dejado es un reguero de sangre y de crímenes? Mientras que, para mí, claro, la ideología liberal, que es la historia de cómo los individuos tenemos que estar por encima del Estado, de los poderes públicos, no queremos que se metan en nuestras vidas y queremos libertad, que esa idea no atraiga a los jóvenes. Y luego la idea de España, o sea, a mí me parece que un país que tiene nuestra historia, que verdaderamente es impresionante, yo lo digo en el capítulo 15 del libro, cuando uno se pone a estudiar lo que hemos significado en la historia del mundo, un país como España, que cito a un filósofo francés, además, e historiador, que en el siglo XIX, finales del XIX, decía que en la historia del mundo hay un momento impresionante, que son los años desde 1500 a 1700 de la historia de España. Que luego en el 19 y en el 20 hemos tenido momentos en que el odio de unos españoles hacia otros han tenido problemas, pero yo es que me niego también a aceptar, por ejemplo, el dogma de que la Segunda República ha sido una etapa idílica, que es lo que nos quieren imponer los señores de izquierda. Pues no, señor, la Segunda República no fue una etapa idílica. Y no lo digo solo por el asesinato del líder de la oposición a manos de la escolta de Prieto. No lo digo solo por eso. Es que verdaderamente que ha habido hechos vergonzosos y hechos heroicos en los dos bandos, claro que sí, pero no podemos aceptar que la Segunda República es la historia de unos buenos que son siempre muy buenos y unos malos que son siempre muy malos. Oiga, no. Fue más complicado que todo eso y no seamos maniqueos. Y bueno, por eso yo creo que el relato es muy importante y que el Partido Popular no tiene un relato que emocione y a que a la gente no le emociona que el PIB suba 2 puntos o que, no sé, las cuestiones matemáticas no ilusionan. Algo más trascendente creo que necesitamos. A eso quizá además hay que sumarle el hecho de, por ejemplo, las caras más emblemáticas de este último gobierno se han quemado completamente. Es decir, yo recuerdo cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones, hablando, cuando todavía no había formado gobierno, pero ya se rumoreaba quién iba a un ministerio, quién iba a otro, hablando con una persona que después fue ministro, él me aseguraba y me decía, no, los que vamos a formar parte de este equipo sabemos que vamos a tener que hacer unos sacrificios impresionantes y que nos vamos a quemar, y sabemos que cuando acaben estos 4 años muy probablemente todos tengamos que replegar velas y dejar paso a un equipo nuevo porque este va a estar completamente quemado. Y luego pues eso no se ha producido. Yo no lo creo. A mí me parece que la ministra de Empleo, de Trabajo, ha hecho una reforma laboral que es más tímida de la que yo, por ejemplo, hubiera hecho, pero que ha sido muy positiva. Evidentemente, se han creado 500.000 de puestos de trabajo en los 2 últimos años. Y alguien como Fernando Savater decía el sábado en El País,
decía, yo no sé de economía, pero yo he leído a los que saben que dicen que si esa reforma laboral la hubiera adoptado Zapatero el año 2008, la tasa de paro estaría ahora mismo 10 puntos más baja. O sea, yo recuerdo la etapa de Zapatero que se pasaron años discutiendo sindicatos, gobierno y empresarios de cómo había que cambiar nuestro sistema laboral, que era herencia del franquismo y que no hacía más que generar parados, 5.000 parados al día. Nos encontramos. Pues yo no creo que el gobierno tenga por qué estar quemado, pero es que en España pasan unas cosas, y permíteme que las comente, Eli, porque es que a mí me parece que salga Otegi en una televisión como un héroe, como un héroe que no solamente no se arrepiente de sus crímenes, y en cambio al ministro de Industria, que no se ha demostrado que haya hecho nada ilegal y que a mí me parece honroso que haya dimitido, no por haber mentido, sino porque sus continuas rectificaciones han podido dar la impresión de que mintió, y yo sí creo que el político que miente se tiene que ir. Aprovecho para decírselo a la portavoz del ayuntamiento, que reconoce que miente y sin embargo ahí sigue. Dijo que no había estado en la capilla, luego que ella no era la que lo lideraba, etcétera, etcétera. El señor ministro de Industria sale como, bueno, pues como apesadumbrado y como si tuviera que avergonzarse de su pasado. Yo creo que es muy honroso dimitir, y yo no creo que haya mentido el ministro, creo sencillamente que estaba mal informado. Y Otegi, que resulta que ha asesinado, que ha extorsionado, que ha obligado a jugar a la ruleta rusa a un secuestrado que tenía él personalmente, que se sale cuando ETA político-militar a la que él pertenecía deja las armas y deja la extorsión, los crímenes y los asesinatos, él se va a la otra ETA para seguir en eso, y ahora resulta que es un héroe. Vamos, esto es una vergüenza. Y es una vergüenza que, estando inhabilitado, no todo el mundo diga que no se puede presentar a las elecciones. Javier. Muy buenos días, señora Aguirre. Yo quería preguntarle por la actualidad inmediata, porque, en fin, da la impresión, es verdad que antes comentábamos la posibilidad de ese acuerdo de ultimísima hora, de lo que esto llama el Frente Popular, pero da la impresión de que vamos a elecciones. Desacuerdo, ¿no? Yo creo que puede haber un acuerdo. Sí, eso digo, que mencionaba usted la posibilidad de ese acuerdo de que decía usted Frente Popular, pero bueno, si no se produce, vamos a elecciones. Y yo quería que nos comentara un poco cómo ve usted al Partido Popular para afrontar ese nuevo proceso electoral. Es verdad que las encuestas, en fin, tienen el valor que tienen ahora, pero es verdad que están dando que no hay un castigo a esa supuesta apatía del Partido Popular durante estos meses. Me gustaría que nos analizara un poco cómo ve al partido y sobre todo a su candidato para afrontar ese nuevo proceso electoral. A ver, yo parto de la base de que creo que no va a haber elecciones, y además no quiero que haya elecciones. Quiero que haya un acuerdo entre los tres partidos constitucionalistas, y creo que está en las manos del Partido Popular. ¿Cómo veo yo al partido? Bueno, pues es que yo parto de la base, lo digo en el libro, que no han desaparecido de la faz de la tierra española los españoles liberales y conservadores, a los que, paréntesis, se me ha olvidado dedicarles el libro, pero es a los que me hubiera gustado hacerles la dedicatoria. No. Sigue habiendo una inmensa mayoría de españoles que creen en la libertad, que creen en la propiedad, que no están a favor de los ocupas, que creen en la libertad, en la propiedad, en la vida, en el imperio de la ley, y todos esos españoles lo que tenemos que hacer es atraerles. Es que yo pienso que se parecen mucho los 3.600.000 votos que nosotros hemos perdido a los 3,5 millones de votos que ha ganado Ciudadanos. El Partido Popular, en otros momentos no tan lejanos, en el año 11 y ya antes, desde el año 2000, había traído a todo el que estaba a la derecha de la izquierda, y a mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso liderado por Mariano Rajoy. A ver, si hay elecciones, que yo parto de la base de que creo que no las va a haber, y además no creo que sea bueno para España que las haya, yo creo que lo que es bueno para España es un acuerdo entre Ciudadanos, el PSOE y el PP, puesto que ya hay un acuerdo base, que a mí muchísimas cosas de ese acuerdo no me gustan. La de derogar la reforma laboral es una, pero hay muchas cosas que sí me gustan. Por ejemplo, toda la parte que supongo que ha impuesto Ciudadanos de que no haya consultas independentistas, de la defensa de la unidad de España, todo eso está ahí.
Y a mí me parece que el Partido Popular, como partido más votado, como partido que ha ganado las elecciones, lo que tiene que hacer es decir, oye, mira, esto hay que quitarlo y esto otro hay que ponerlo. Y sobre esas bases lleguemos a un acuerdo. Eso es lo que yo creo. Candidato, si hubiera elecciones, nuestro partido tiene unos estatutos que son muy claros y dice, el candidato a la presidencia del gobierno es el presidente del partido. Eso no era antes así. Eso se mete en el 2008 a las 3 de la mañana y se cuelga de una enmienda justamente del Partido Popular de Madrid cuando pedíamos primarias. Antonio. Dice que está en las manos del Partido Popular el que se llegue a un acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas. ¿Esto qué supondría? Que Mariano Rajoy debería hacer lo que hizo usted en Madrid, es decir, proponer que el candidato del Partido Socialista gobernase con tal de que no llegase Podemos, porque claro, si está en las manos del Partido Popular, de la única manera que está en las manos es apartando a su candidato, pero el Partido Socialista ha dicho por activa y por pasiva que no va a apoyar jamás a Mariano Rajoy ni al PP. No, ha dicho que no va a apoyar al Partido Popular y se dicen muchas cosas y yo lo que creo es que no hay que hablar de personas, no estamos en tiempo de personalismos, yo creo que lo que hay que hablar es de cuál es el programa. ¿Qué reformas tenemos que hacer? ¿Qué sectores no hemos liberalizado? ¿Dónde vamos a recortar esos 20.000 millones que hemos superado en la cifra de déficit del año pasado? Ponerse de acuerdo en el programa, lo de las personas es lo de menos. Sí, usted habla en el libro de refundar el Partido Popular y en los últimos tiempos usted ha dicho muchas cosas. Bueno, que la actual dirección ha dejado caer en saco roto, quiero decir, que no han hecho caso, y algunas de ellas se han demostrado, en fin, que tenía razón, o al menos tenía su razón. Yo le pregunto, ¿en algún momento, habla de refundar, pero en algún momento se le ha pasado por la cabeza fundar otro partido? Para tirar o para acoger a todos esos liberales que no han desaparecido de la faz de la tierra. Pues yo lo que creo es que si el Partido Popular no es capaz de atraer a todos esos liberales y conservadores que creen en lo que le he dicho antes, en la libertad, en la propiedad, en el imperio de la ley, habrá que pensar en otra cosa. Pero es que yo creo que el Partido Popular sí es capaz de hacerlo. Y lo que tiene a lo mejor que hacer el partido es ocuparse un poquito menos de la cúpula y un poquito más de los simpatizantes, de los militantes y de los votantes. Por eso tenemos que ir a una refundación que sea un congreso de un militante, un voto. Cuando a mí me dicen, ¿pero a usted quién le gustaría? A mí me gustaría el que guste más a los militantes del partido. Personalmente me gustaría que fueran un poco más liberales. Un voto es una revolución en el Partido Popular. Claro que lo es, tú lo sabes perfectamente. Sí, pero se ha aprobado ya y no ha ido tan mal. Ya. José Ramón Bauzá en Baleares, en contra de la dirección nacional del partido, que Ana Mato no quería aceptarlo, hizo un congreso abierto, que además el resultado fue 60-40, me parece que era el alcalde de Calviá, y él lo integró en su gobierno. Feijóo en Galicia también lo hizo y hubo 3 candidatos y si no es para tanto, o sea... Esperanza, una cosa, ¿sí? Hablando de este tema, el auténtico problema es que ahora mismo el Partido Popular es percibido en una tabla del 0 al 10 en el 8,6 por los españoles, es decir, prácticamente un partido muy muy de derecha. No, lo que es percibido es un partido antipático y corrupto, claro. Y eso es lo que tenemos que, yo creo, y para eso, pues... tenemos que explicarnos mejor. Es que a mí me parece que haber estado casi 2 años sin aparecer en ningún medio de comunicación, en dar las ruedas de prensa sin preguntas, es que eso no puede ser en la democracia moderna, no es posible. Algo hemos mejorado a partir de las europeas cuando nos pegamos el gran batacazo, que yo recuerdo, y lo cuento en el libro, que fui a ver al presidente del partido y le dije, oye, hemos perdido 18 puntos en las europeas del 14 en Madrid y es menos de lo que se ha perdido en el resto de España. Algo tendremos que hacer. Y es verdad que quedamos en hacer muchas cosas que aquel otoño horrible del 14 con las tarjetas black, con la púnica y con las encuestas que daban a Podemos primer partido, pues nos impidieron hacerlo. Pero la realidad es que somos percibidos así y contra eso tenemos que luchar. Si hay gente maravillosa en el partido, que lo que hace falta es darle voz. Sin embargo, lo estábamos comentando antes de que usted se incorporase a esta mesa, en lo que parece que está el Partido Popular, o
parte del Partido Popular, en este momento es una pelea interna. Hablábamos a raíz de todos estos temas de corrupción que están saliendo, de estas operaciones que de pronto se ponen en marcha, de las filtraciones que aparecen, por ejemplo, el tema ahora que tiene que ver con las cuentas del señor Aznar, de la declaración de la renta que a usted le apareció. Y absolutamente impresentable. Claro, pero porque, ¿quién está detrás de eso? No, bueno, porque pues se apuntaba que quizá a lo mejor es gente del propio partido. Pero se apuntaba en esta mesa, pues claro. Yo lo único que digo es que para que se sepa con decimales cuál es el importe de la declaración paralela que le han hecho al señor Aznar y de la multa que le han puesto, yo dudo muchísimo que esa información la haya dado el señor Aznar. Vamos, estoy segura de que no la ha dado. La prueba es que lo ha denunciado ante la Fiscalía. Y esto es impresentable, filtrar los datos de los contribuyentes. Pero es que encima hay muchas televisiones que al señor Aznar le están llamando defraudador. El señor Aznar no ha defraudado nada. Ha seguido declarando de la manera que lo venía aceptando Hacienda siempre, o sea, en una sociedad constituida por él y su esposa en el año 2004, las mismas cosas que declaraba. Y no han cambiado la ley, ha cambiado el criterio interpretativo de Hacienda. Y ustedes que son periodistas lo saben, porque... lo hemos padecido. Sí, ya. Pues fíjese, yo como dejé la Comunidad de Madrid en el año 12, primero fui al ministerio, pero luego me fui a una empresa privada y todo el mundo me aconsejaba que hiciera una sociedad, porque claro, parecen cantidades gordísimas y luego hay que pagar mucho Hacienda. Y me dijo la persona que lo hacía, ni se te ocurra, los de Hacienda han cambiado el criterio. Claro. Y ahora dicen que los artículos los escriben las personas, en fin. Y lo que ha cambiado es un criterio y le han hecho al señor Aznar, que él es inspector de Hacienda, una paralela y le han puesto una multa. Filtrar eso, es que eso en el extranjero sería la dimisión en Inglaterra del ministro de Hacienda. Y no digamos ya lo mío, que 3 días antes de las elecciones filtran mi declaración de la renta del único año en el que yo gané dinero. Por supuesto, lo denuncié a la Fiscalía. Me dijeron, no, es que dice la agencia tributaria que ellos no han sido. Lo de Hacienda es Eso ha sido todo. Tiene usted abierta la puerta al juzgado de guardia. Doña Esperanza, lo de Hacienda es inaceptable, pero el auténtico problema es que aquí, durante los últimos 4 años, hemos visto operaciones, no solamente de Hacienda, también de poderes del Estado, de cuerpos policiales, que han sacado cuestiones, y usted lo ha padecido con sus colaboradores en muchas ocasiones, informaciones que no están contrastadas, firmadas por funcionarios públicos, que fundamentalmente iban a mermar a compañeros de partido. Sin duda, es que los únicos extorsionadores no son los que ahora están en prisión, hay muchos más. ¿Quiénes son? Como usted comprenderá, yo no tengo pruebas. Si las tuviera, iría al juzgado de guardia. Sí. Esto es para el próximo libro. Sí. Pero se va a llamar... Sí. Ahora sí que no me callo. Pero señora Aguirre, una cosa, yo no he tenido oportunidad de leer el libro, o sea, disculpe porque a lo mejor lo que le voy a preguntar no tiene sentido porque está en el libro. No, si tiene sentido, así yo lo cuento, los oyentes compran el libro. Eso es, pero yo quería decirle, señora Aguirre, hay algo de autocrítica en el libro, porque en esa pérdida del 33% de los votos en el Partido Popular de Madrid, donde parecía que era un bastión inexpugnable... No, el 33 no hemos perdido. O sea, uno de cada 3. En Madrid hemos perdido... No, uno de cada 3 hemos perdido nacional, en el nacional. En Madrid, en el ayuntamiento, que en la lista que yo encabezaba, perdió 14 puntos respecto a lo que teníamos en el municipio. En la comunidad perdimos 18 puntos. Perfecta la precisión, pero bueno, en todo caso es una pérdida, es una pérdida notable. Es decir, por eso yo reflexiono y por eso hago autocrítica a raudales, especialmente la mía personal y la de... ¿En qué se equivocó usted? Uy, en muchísimas cosas. Yo acabo de dimitir, en el mes de febrero del Partido Popular de Madrid, no por haber hecho nada incorrecto, ni muchísimo menos ilegítimo o ilegal, sino por haber elegido a una persona, en concreto el que propuse secretario general de Madrid, que lleva 1 año y medio en la cárcel. Cuando un juez mantiene a alguien 1 año y medio en la cárcel, algo tendrá contra él. Y además ha aparecido 1 millón de euros en la casa de su suegro. Entonces... no solo a él, tuvo algún consejero... pero es que yo los consejeros los cesé al minuto siguiente. O sea, yo lo que no me reprocho es haber actuado con contundencia, celeridad, rapidez y sin ninguna contemplación. Cosa que a mí me parece que en el partido, en otros casos de corrupción, pues a lo mejor no se ha actuado con esa contundencia y eso nos ha ido muy mal. Pero... el
consejero que fue, antes de que le imputaran, a los 2 días de que el juez Garzón sacara su famoso auto de Gürtel, fue cesado este señor. Y en el caso del secretario general, el señor Granados, cuando lo detuvieron, se le acusaba de cuestiones hechas cuando era alcalde de Valdemoro y después de haberle cesado yo, que es que hay que recordar que hace 5 años, y cuando lo detienen hace 4 que yo le he cesado de secretario general y no le incluí en el gobierno del año 11. Pero yo le había propuesto, y cuando salen unas informaciones que no están ni confirmadas ni calibradas, pero que sí se refieren a la financiación del PP de Madrid, y a pesar de que yo jamás me he ocupado de la financiación del PP, porque en el PP de Madrid hay un contable, un gerente, un tesorero y un secretario general, yo no tenía ni firma en ninguna cuenta, pero he asumido la culpa de vigilar. A lo mejor yo me tenía que haber ocupado más de las cuentas, claro que sí, y por eso he dimitido. Ahora, porque a mí me sigue pareciendo que la dimisión es un hecho honroso, y lo digo de Soria y lo digo también de mí misma, claro que sí. Ahora el que está declarando ante el juez es Ignacio González por el tema ayer, del ático, y está dando unas explicaciones que supongo que serán las mismas que daría usted, porque usted supongo que en algún momento le pediría explicación sobre este asunto. Por supuesto. Es que todo el mundo piensa que para los ingresos que tenía Ignacio González como político no podía haber afrontado la compra del piso que tiene, porque le llaman ático de lujo, de no sé qué, y es un piso en Fuengirola, ¿no? En Estepona. ¿no? Marbella. No, es que no es Marbella. Estepona, ¿no? Estepona. Sí. Ya, es que no es lo mismo. Ático de lujo en Marbella que un piso en Estepona. Bueno, pues y yo siempre decía, y él me lo explicó, que su esposa era miembro del Consejo Económico y Social de la Unión Europea. Consejo Económico y Social que tienen el mismo sueldo que los eurodiputados, las mismas ventajas que los eurodiputados, que como saben ustedes viajaban en turista, pero cambiaban el dinero por el viaje en primera, que tenían unos asistentes, etcétera, etcétera. Y esta señora, la esposa de Ignacio González, era secretaria general de la patronal de las eléctricas, y cuando hicieron un ERE y la despidieron, le pagaron casi 700.000 euros a ella. A él también le dieron una indemnización cuando dejó de ser secretario de Estado. Quiero decir que los ingresos ahí están, los pagos ahí están, y eso es lo que ha dicho el señor González. Y yo le sigo considerando una persona honrada. Que se demuestre que no lo es, bueno, pues cuando se demuestre yo le quitaré la presunción de inocencia. Bueno, hablemos un poquito de Madrid también, señora Aguirre, que está usted a pleno rendimiento como oposición al gobierno del ayuntamiento ayer. Creo que estuvo usted en este desayuno que conduce tan bien Javier García Vila de Europa Press. Ayer la protagonista era la alcaldesa, y anunció esto de una medida para evitar que los dueños de perros no recojan los excrementos caninos de la calle, y son soluciones que pasan desde un multazo hasta poder convalidar esa multa por un trabajo de limpieza de las calles. Es que, desgraciadamente, la policía municipal, cuando yo pregunto cuántas multas ha puesto por infracciones a la ordenanza de limpieza, pues me responden unas cifras ridículas. O sea, por cada multa que han puesto por la limpieza, han puesto millones por pasarse un minuto en el aparcamiento, por ejemplo, que es una infracción que ni entraña peligro ni entraña nada de nada. Y no tienen esa intención. Entonces yo estoy a favor de que la alcaldesa dé orden a la policía municipal de multar a los dueños de perros, pero por favor que multen también a los vecinos, que ahora que después de la crisis hay muchos menos conserjes o porteros en las casas o encargados de sacar la basura, esos vecinos que cogen la basura y la ponen en el alcorque, o que la llevan a eso que llaman puntos limpios, que son los puntos más sucios de la ciudad, porque verdaderamente es una vergüenza. Esos también hay que multarlos, y no digamos ya los que se dedican a ensuciar las paredes de los monumentos histórico-artísticos. Yo vivo en el centro de Madrid y hay muchos en el barrio de Malasaña, donde yo vivo, que sobre pretexto de que los grafitis son arte, destrozan, bueno, pues muchos edificios que son monumento histórico-artístico. Me gustaría ver también las multas, porque yo pregunté cuántas han impuesto y la cifra era tan ridícula que me da vergüenza decirlo.
No le dé vergüenza. Bueno, ¿Cuántas han impuesto? ¿cuántas eran? Pues Claro. mire, habían impuesto en total 80. 80 multas. millones por pasarse un minuto en aparcamiento. Bueno, hay otro problema muchísimo más grave del que hemos hablado varias veces y además con las asociaciones de vecinos en este programa, que es el tema de los asentamientos ilegales. Ayer la delegada del Gobierno presentó en sociedad a un comisario que se va a encargar de este asunto y ustedes han pedido un pleno extraordinario en el Ayuntamiento sobre este tema porque ¿cuántos asentamientos ilegales hay en estos momentos en la ciudad de Madrid? Bueno, pues no sé cuántos, y me alegro mucho que la delegada del Gobierno haya nombrado un comisario, pero desde luego el sábado pasado en el de Moncloa, que está justamente debajo del Faro. Museo de América, Sí. debajo del Sí, sí. Faro, bueno, pues esto es tremendo. Y es tremendo que una ciudad solidaria y con la renta per cápita que tenemos en Madrid, su ayuntamiento, que presume de ser, en fin, la ciudad de los cuidados, no se ocupe de este asunto. Verdaderamente es tremenda la situación en la que viven estas familias, que son en general, pues bueno, la mayoría parece ser que proceden del este de Europa y, bueno, vienen aquí en unas condiciones terribles, tienen que asentarse en parques, debajo de los puentes y de esos señores pues tenemos que ocuparnos, creo yo, para eso está el SAMUR social, eso es una de las cosas que tenemos que hacer y por eso hemos pedido la celebración de un pleno extraordinario para tratar de este asunto. No puede el ayuntamiento pasar de algo tan importante como esto, bueno, porque además luego tiene consecuencias en los vecinos también. Ha hablado de Rita Maestre, de la mentira de Rita Maestre, pero a mí me parece más grave todavía el que tengamos a una portavoz del Ayuntamiento de Madrid que está condenada por un delito de odio religioso. Es decir, a mí me parece absolutamente inaceptable porque un portavoz se entiende que debe ser representante de todos los ciudadanos y una gran porción de ciudadanos en Madrid son católicos. Pues por supuesto, pero si Rita Maestre lo hubiera reconocido, hubiera dicho, pues yo era una persona muy joven, yo era estudiante, yo la verdad no lo volvería a hacer y pidiera disculpas, no, ella ha dicho, si alguien se ha ofendido, le pido disculpas, pero ha dicho que este era un acto feminista y que ellos querían protestar contra la Iglesia, que les imponía una serie de cuestiones y estaba protestando porque hubiera una capilla en la Universidad Complutense. A mí me parece que Rita, incluso después de haber cometido ese atentado, ese delito contra los sentimientos religiosos, si no hubiera mentido, como lo ha hecho constantemente, no tendría que dimitir, pero es que ha mentido. Y la alcaldesa, y yo lamento tenerlo que decir, la alcaldesa, yo tengo la grabación donde la alcaldesa Manuela Carmena dice, un político imputado tiene que dimitir. ¿Por qué? Y dice ella, porque un imputado cuando va a declarar puede mentir y un político que miente se tiene que ir. Esto dice Manuela Carmena antes de ser alcaldesa. Entonces, francamente, no sé a lo que espera, no entiendo. Porque eso, que además está en el Código Ético de Ahora Madrid, que ese se lo saltan a la torera, porque también Zapata cuando puso esos tuits hablando de que los judíos cabían en un cenicero, el otro concejal que habló de guillotinar a Alberto Ruiz Gallardón en la Puerta del Sol, en fin, todas esas cuestiones ahora ya no parece que les importen y están en su código ético, que tendrían que haber dimitido. Hay quien dice, señora Aguirre, ¿por qué está Esperanza Aguirre en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid si Esperanza Aguirre podría estar o tranquilamente en su casa viviendo tan ricamente, disfrutando de su familia, sin meterse en líos, o bien metida ya de lleno formando otro partido político, como apuntaba Antonio Martín Momón? ¿Por qué sigue usted allí? ¿Por qué sigo? Porque me han elegido los madrileños. Los ciudadanos madrileños me han elegido y me han elegido para 4 años. Y además, el otro día me recordaba un concejal al que yo fiché para ir conmigo en la lista, que yo le había dicho, te advierto que esto no está nada seguro, es posible que no gobernemos. Cuando dicen es que al Partido Popular, no. Las encuestas nos daban de 20 a 21 escaños y tuvimos 21. O sea, lo que pasa es que a Ciudadanos le daban hasta 11, de 9 a 11 y tuvieron 7. Le dije, ahora, si estamos en la oposición, lo que te garantizo es que nos vamos a divertir el doble. Y eso es totalmente cierto. La oposición es la ocasión de representar a los ciudadanos y al mismo tiempo, pues controlar al gobierno, que es una función, yo creo, muy digna
y muy democrática. Quizás Por eso me molesta mucho que Rita Maestre haya dicho, ¿a usted qué le parecen los plenos y la oposición? Me aburren soberanamente, ha dicho en una entrevista en ABC. Pero bueno, ¿esto qué es? Aparte que debe estar promocionándose, porque ayer sacaba un perfil en El País, una entrevista en El Español, el día anterior una entrevista en el ABC. Sí, sí, y en una de ellas dijo que no descartaba dar el salto a la política nacional. Sí, por eso le digo, la deben estar promocionando. Van a echar a Tania Sánchez porque los puestos están cubiertos. Se le ha quedado corta la política municipal. Porque Rita, tengo las exnovias novias y exnovias de Pablo están en el Congreso y ella es exnovia de Íñigo Rejón, no sé. Sí, no se meta usted en esos líos. No, creo. Sí, pero aquí al final no se habla de la responsabilidad última y final de todo esto que está ocurriendo en Madrid. Y es un partido socialista que ha sucumbido al populismo de ultraizquierda y es el que con sus votos está apoyando a Carmena y a todo su equipo. No le quepa a usted duda. A Carmena, al alcalde de Cádiz, el Kichi, al de Zaragoza, al de La Coruña, al de Valencia, etcétera, etcétera. Yo ayer escribía un artículo diciendo que el Partido Socialista, que en el año 79, cuando Felipe González se planta y dice o quitáis el marxismo de los estatutos o yo me voy, y se va, y consigue que el Partido Socialista se convierta en un partido socialdemócrata como el resto de los partidos europeos, bueno, pues ahora parece que es que tienen una cierta añoranza de volver otra vez al marxismo de antes del 79, porque da toda la impresión de que Pedro Sánchez y algunos que están alrededor ansían que Podemos se una a ellos, y por eso yo temo tanto que pueda haber un acuerdo al estilo de la CUP de último minuto. Queda una semana apenas para que el Rey comience esa ronda de contactos. Yo estoy con usted en que hasta el último minuto no está... Hasta el rabo todo esto. Exactamente, yo estoy como los entrenadores de fútbol esto que dicen, hasta que no pasan los 90 minutos el partido no está... Sí, y ahora ya no son 90. En la final de la Copa de Europa el Madrid le metió un gol, le tienen 94. No está resuelto. Aunque fíjese, yo discrepo con usted sobre la conveniencia de unas nuevas elecciones. Yo soy partidaria de que hay unas nuevas elecciones. Pero usted porque cree que sabemos... va a variar mucho el resultado. No sé, pero... Yo es que creo que no va a variar el resultado. Pero sí le puedo asegurar, pero en no todo sé qué caso decirle. obliga. Porque sabemos mucho más ahora de cada partido, sabemos mucho más de lo que sabíamos el 20 de diciembre. De cada líder de cada partido sabemos más de lo que sabíamos el 20 de diciembre y de lo que dijeron de verdad o mentira en la campaña del 20 de diciembre también sabemos mucho más. Es que me molesta mucho que en España la mentira se perdone. Yo creo que la mentira no se puede perdonar. Incluso en campaña electoral. No, en ningún momento. Un político que miente es un político que tiene que dimitir. Yo por eso, siendo amiga como lo soy de José Manuel Soria, y convencida además que no ha mentido, porque mentir es decir lo contrario de lo que piensas, y yo creo que él simplemente estaba mal informado y ha dimitido porque ha dado la impresión de que mentía. Bueno, pues es que yo personalmente sí que creo que el político que miente tiene que dimitir, y Carmena, cuando dijo lo del político que miente tiene que dimitir, dijo, porque si es imputado, cuando va al juzgado, tiene derecho a mentir. Y no se puede aceptar un político que mienta. Entonces, pues, francamente, yo no estoy segura, como tú, Eli, de que los resultados fueran a variar mucho. Y si no van a variar mucho, pues no sería mejor que lo que van a hacer después de las elecciones lo hagan antes, ya que pueden. Lo que puede variar de los resultados es una grandísima abstención de los españoles que den un voto de censura muy importante a toda la clase política que no ha sabido ponerse de acuerdo. Por eso creo yo que yo no quiero que las haya, pero si las hay, pues en fin, yo confío en que el Partido Popular las vuelva a ganar y por una mayoría más abultada. Pero mayoría absoluta yo veo prácticamente imposible que la tenga nadie. Si volvemos al Ayuntamiento de Madrid, señora Aguirre, muchos de sus compañeros en la oposición han pasado por aquí y daban prácticamente por hecho que el Partido Socialista finalmente va a formar parte del gobierno del Ayuntamiento. Pero esto parece que no termina de culminarse nunca. ¿Usted también no cree? les da permiso Pedro Sánchez. Ya. Tenga usted en cuenta que yo, el día siguiente de las elecciones, al ver que al Partido Popular no le iban a apoyar y al ver que el programa del Partido Socialista era un programa bastante moderado y yo creo que dentro de lo que había bastante bueno para los madrileños, ofrecí al entonces líder, Carmona, que fuera él el alcalde, con nuestros votos para la investidura, sin tener que entrar en el gobierno y quitándome yo de en medio si el problema era yo. Y no le dejó Pedro Sánchez.
y sigue sin dejarles. Ahora, puri causa pie, pasa el día de rodillas pidiéndole a la alcaldesa que por favor la deje entrar en el gobierno. El otro día le hizo salir del pleno a la alcaldesa para dar una rueda de prensa con ella. Pero no les deja todavía Pedro Sánchez. Ahora espérese usted que llegue el pacto con Podemos y en ese mismo minuto pues entrarán en el gobierno, seguro, porque la portavoz está como loca por entrar. ¿Sus relaciones personales con Manuela Carmena son buenas? Sí, Manuela Carmena es una persona cordialísima, con unas relaciones personales estupendas. Yo le reprocho que no tenga sentido del humor, porque carece, pero todo lo demás, pues bien. Las relaciones personales son buenas. Ideológicamente, pues no pensamos lo mismo, pero sin embargo nos respetamos, creo. Bueno, yo le aburro a Rita, pero la alcaldesa nunca ha dicho eso. Bueno, ¿le vamos a ver en la Feria del Libro con el suyo? Por supuesto que me verán en la Yo Feria no me del callo. Libro, en Sant Jordi, que es ahora, y bueno, el libro está en todas las librerías, está en el Corte Inglés. En los mejores comercios del ramo, En que los se suele mejores decir. comercios del ramo. Exactamente. Por cierto, ¿cuántos compañeros le han llamado para decir Esperanza, como no te callas? No, pues no me ha llamado ninguno, Nada. pero seguro que muchos lo piensan, Ahora, aprovecho para decir que el título no lo he puesto yo, lo he puesto en la editorial, porque le ha parecido más vendible que la refundación. Pero a del usted tampoco le ha centro-derecha en parecido mal. España. No, mire, yo ahora estoy a vender el libro y si con este título se venden más libros, pues me parece muy bien. Antes iban a poner No me resigno, que era el título de una conferencia que di después de las elecciones del 2008 en el ABC, y yo pues también dije que bien. Luego les gustó más el Yo no me callo, que puse en un artículo del Confidencial. Si eso vende más libros, pues fenomenal. Bueno, pues... Lo que sí está muy bien editado, Espasa es una editorial importante y está distribuido admirablemente, por lo que me dice la gente que me manda mensajes, está en todas las librerías. Bueno, pues nosotros aquí lo hemos tenido. Esperanza Aguirre. Muchas gracias, Muchas Eli. gracias por haber venido, Javier.